Saludos cordiales tengan todos, hoy trayéndoles a ustedes una temática bastante interesante acerca del régimen laboral del adolescente. A la luz de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, en su artículo 2, establece que adolescente es aquel que se encuentra en edad superior a los 12 años e inferior a los 18. En este contexto, el artículo 100 de la referida norma establece una edad mínima en el adolescente para que éste pueda trabajar. Esta edad mínima es de 14 años en adelante hasta los 18, obviamente, donde el adolescente podrá sostener aptos, contratos y convenciones colectivas que estén inmersas en el área de trabajo que él esté desempeñando. Así también podrá ejecutar a través de los órganos competentes, como lo son el administrativo y el jurisdiccional, sobre sus derechos. Estos derechos pueden ser, por ejemplo, el derecho a la huelga, el derecho a la educación, el derecho de vacaciones, entre otros tantos derechos que vamos a profundizar en el continuar de la temática. En este punto debemos tener en cuenta que el adolescente es un incapaz de obrar, pero esto en razón de su edad. Pero esto no lo limita a que pueda ejercer trabajos a partir de la edad mínima que establece el legislador, que es de 14 años de edad. Todo en razón del artículo 96 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente y del artículo 32 de la Ley Orgánica del Trabajo. En el caso de los niños, estos no pueden desarrollar actividades laborales salvo que tengan que ver con las áreas culturales o artísticas. Debemos tener en consideración en este punto, o lo hago como paréntesis, que es niño aquel que tiene una edad inferior a los 12 años. Estas actividades laborales que estaba mencionando en el niño, que son las culturales y artísticas, deben estar debidamente autorizadas por el órgano administrativo competente, que es el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. También debemos tener en cuenta que la actividad laboral en el infante es excepcional y debe justificarse para que el órgano administrativo pueda otorgar la autorización. El adolescente podrá ejercer cualquier tipo de trabajo siempre y cuando éste no vaya en detrimento de su moral, de su psiquis, de su estado físico, todo bajo la luz del artículo 18 ordinal 8 de la Ley Orgánica del Trabajo. En este contexto, para que el adolescente pueda ser un trabajador, este deberá registrarse a través del registro de adolescentes trabajadores que debe hacerse a través del órgano administrativo, que es el Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente, a la luz del artículo 98 de la Ley Regente en materia de protección de la niñez y la adolescencia. El adolescente también tendrá el derecho de poseer una credencial que le identifique y obviamente le relacione con aquella entidad de trabajo para la cual ejecuta un trabajo, propiamente dicho, bajo el imperio del artículo 99 de la referida norma de protección de la niñez y la adolescencia. El adolescente, como todo trabajador, también tiene derecho a que la entidad de trabajo le emita un contrato de escrito de trabajo contentivo de los elementos del contrato que alude el artículo 1141 de nuestro Código Civil. Para hacer un paréntesis y a modo de recordatorio, estos elementos son el consentimiento, la causa y el objeto.
siguiendo también lo postulado en el artículo 107 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. En el caso que no haya un contrato escrito, se va a tener como valedero lo que exponga el adolescente, siendo esto una presunción iuris tantum. Continuando con el tema, vamos a conversar sobre la jornada laboral en lo concerniente a niños, niñas y adolescentes que tengan, por supuesto, el debido permiso por parte del órgano competente, que más adelante también les vamos a explicar. Y específicamente en la jornada laboral, el artículo 102 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes establece que esa jornada no puede exceder de más de 6 horas diarias y que estas 6 horas deben ser distribuidas en 2 tiempos, que tampoco podrán exceder de 4 horas cada tiempo. Cabe destacar que estos adolescentes tienen todo el derecho a almorzar y ese tiempo de descanso. Semanalmente estaríamos hablando de 30 horas semanales y que las horas extraordinarias que todos conocemos que están establecidas en la Ley Orgánica de los Trabajadores y las Trabajadoras, estos adolescentes no las van a cumplir. Está prohibidas las horas extraordinarias para ellos. En cuanto a la remuneración o salario, ellos tienen el mismo derecho que tiene cualquier persona mayor de edad para recibir o percibir ese salario por ese trabajo realizado, por ese trabajo llevado a cabo. En cuanto a los derechos y obligaciones de los trabajadores, efectivamente nuestros niños, niñas y adolescentes en materia laboral tienen derechos que les establece tanto la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Pero también tienen esos deberes de cumplimiento de ese contrato que se estableció y en donde hubo la intervención de sus padres, madres o representantes conjuntamente con ese empleador. De igual forma tienen derecho a la protección del trabajo y acá entra la triada, lo que conocemos nosotros como la triada, que no es otra cosa que esa participación de la sociedad, de la familia y del Estado, porque es el Estado el garante de construir, vamos a decirlo en este término, políticas que puedan desarrollarse y a su vez darle esa garantía constitucional a nuestros adolescentes en cuanto a materia laboral. Ese Estado debe de enfocarse en que prevalezca ese desarrollo integral, esa protección hacia nuestros adolescentes cuando sean ellos los que tengan esa necesidad de salir al campo laboral. El derecho a la educación es un derecho vital para el desarrollo integral del ser humano. No podría ser menos para el desarrollo integral del infante, y más cuando el adolescente se encuentra realizando actividades económicas que el legislador le ha permitido en razón de su edad. Así lo exterioriza el artículo 95 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, y lo titula de una manera bastante llamativa, como armonía entre el trabajo y educación. Vaya que es importante la educación en el desarrollo integral del infante. Y es que la educación es un derecho humano y por ende es atribuible al infante trabajador. También el adolescente trabajador tiene derecho a la sindicalización, a pertenecer a estas organizaciones, a afiliarse a ellas, tal cual lo expone el artículo 111 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Como cualquier otro trabajador tiene este derecho también, tomando en consideración las limitaciones derivadas del ejercicio de las facultades legales que corresponden a sus padres o representantes. Hay que tener en cuenta que ellos, aunque sean trabajadores,
y se cree una independencia ficticia, ellos siguen siendo menores en razón de la edad. Ahora bien, el artículo 355 de la Ley Orgánica del Trabajo establece cuáles son los derechos que comprende la libertad sindical. Entre estos derechos, y me permito guiarme, se tienen organizarse para la defensa de sus derechos en el proceso social de trabajo, afiliarse libremente a la organización sindical que decida, no ser obligado ni constreñido directa o indirectamente a formar parte o no de un sindicato, no afiliarse o separarse de una organización sindical a libre voluntad sin que ello comporte lesiones o perjuicios de cualquier naturaleza. Elegir y ser electo como representante sindical. Y aquí hay un factor bastante importante que voy a aclarar un poquito más adelante. Continúo. Intervenir activamente en el proceso de formación de un sindicato para la defensa de sus derechos e intereses en el proceso social de trabajo. Participar democráticamente en la toma de decisiones de la organización sindical a la cual se está afiliado. Y ejercer libremente la libertad sindical. Todo esto concatenándose con el artículo 149 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo sobre la libertad sindical del adolescente. Ahora paso a aclarar el punto de que el adolescente pueda ser elegido para administrar la organización sindical. Esto es completamente erróneo. El adolescente no goza de capacidad plena, aun cuando se pretende crear una independencia ficticia en el adolescente trabajador. Él no goza de una capacidad plena, esta capacidad es limitada y dada a su edad, es por esto que es limitada, y no puede tener la administración, no puede ser elegido para gozar de la administración o para desempeñar la administración de la organización sindical. Aun cuando la norma no esté expuesta por el legislador a la luz de la óptica jurídica, esto se atribuye a la capacidad limitada, como les vengo diciendo. El legislador de haber querido que el adolescente pudiese tener esta atribución, lo habría desglosado en la norma. El adolescente también tiene derecho a la huelga, como cualquier otro trabajador, solo que este va a estar amparado por el artículo 103 de la Ley Orgánica de Protección al Niño y Adolescente y en concatenación al artículo 486 de la Ley Orgánica del Trabajo, el cual refiere a la suspensión colectiva de trabajo, y esto respaldado con o por el artículo constitucional 97. Asimismo, el adolescente trabajador, como cualquier otro trabajador, tiene el derecho a vacaciones. Esto a la luz del artículo 104 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, siendo este periodo vacacional de 22 días hábiles, reforzando así el desarrollo integral del adolescente. Y siendo un poco distinto al régimen vacacional en cuanto a periodo de tiempo de aquel que goza de mayoría. Dando continuidad a lo que el compañero Franger explicaba de forma muy acertada y pertinente, ahora vamos a conversar sobre lo que es el derecho a exámenes médicos integrales, el cual pues el empleador está en la obligación
de anualmente realizarles a estos adolescentes este examen en cuanto a lo que es el derecho a la salud, el realizar el respectivo seguimiento para ver en qué condiciones se encuentran nuestros adolescentes. De igual forma, en cuanto al derecho a la seguridad social, el artículo 110 de la Ley Orgánica de Protección establece también que estos adolescentes tienen todo el derecho de gozar del beneficio del seguro social y que el empleador está en la obligación de inscribirlos en materia de seguridad social. Pero ¿qué sucede con aquellos adolescentes que sencillamente trabajan de forma independiente? Bueno, el Estado también les da ese beneficio de inscribirse, de ser insertados al sistema de seguridad social. En cuanto a los tribunales competentes en materia laboral de niños, niñas y adolescentes, es necesario mencionar que cuando existe una situación de índole contencioso, por ejemplo, no se les dio el pago del salario, la empresa X no le pagó al adolescente, entonces, ¿quién es el tribunal encargado de verificar tal situación, de revisar? Bueno, el Tribunal de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes. ¿Qué normativa vamos a aplicar? Primero que todo, esa Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y como carácter supletorio la Ley Orgánica de los Trabajadores y las Trabajadoras. ¿Por qué? Porque sencillamente es una materia especialísima, diría yo, y que se debe garantizar esa protección integral de estos adolescentes. El compañero Franger y mi persona nos tomamos la iniciativa de ir un poco más allá y acudimos a el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del municipio XXX. Allí se nos explicaba que como primera condición para darnos la información era reservarnos el municipio. Y lo segundo, hacían referencia de que en cuanto a materia de niños, niñas y adolescentes, para lo que es el ámbito laboral, no es muy común ver que ellos acudan a solicitar este permiso o esta autorización. Y que se observa con mucha preocupación que hay muchos adolescentes laborando que no tienen estos permisos, que no han cumplido